Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Hoy martes, hoy es día del Señor, como todos los días, pero hoy es día de vernos aquí en Facebook. Ya vamos empezando un poquito tarde. Espero que sean pacientes con nosotros y que nos den la oportunidad de platicar con ustedes esta noche. Sé que ya es un poco tarde, ya estamos pasaditos de las cerca de las 9 de la noche, pero les agradezco mucho su paciencia, su espera y que se pongan en contacto con nosotros, que estén atentos a la transmisión de los martes y que estén en espera de estas palabras que podemos compartir con todos ustedes. Gracias, gracias a todos por dejar sus comentarios, por acompañarnos, por compartir el video. Gracias, en verdad. Nosotros estamos aquí para servirles y el propósito de esta transmisión es poder charlar acerca de un plan, de un propósito, de un diseño de parte de Dios para todos ustedes, para nuestras vidas, para que seamos entendidos acerca de lo que Dios quiere para nosotros y que podamos recibir de parte de Dios la instrucción, la enseñanza que Él tiene para nosotros. Yo espero que esta palabra les edifique, les ayude, les bendiga y complemente todo lo que hemos venido hablando en las últimas semanas acerca de esta bendita justificación que nos ha regalado ya el Señor. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, a todos los que nos mandan sus mensajes preguntando cómo están, cómo seguimos, cómo van las cosas. Estamos bien, gracias a Dios, todo bien aquí en casa y damos gloria a Dios por ello. Seguimos orando por aquellos que están pasando por necesidad. Hemos recibido buenas noticias, gratas noticias de algunos testimonios que nos han compartido en esta semana acerca de hermanos y hermanas que han estado en enfermedad, que han estado pasando por necesidad y que a través de la oración, de unirnos todos en oración, hemos podido bendecir a aquellos que están en necesidad y hemos recibido buenas noticias de sanidades, de testimonios, de la obra de Dios en la vida de cada uno de ustedes y eso nos da mucho gusto. Seguimos orando, por supuesto, no bajaremos la guardia, seguiremos orando, pidiendo por todos ustedes que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté obrando en sus vidas y que ustedes puedan experimentar la bendición de Dios en lo que ustedes hagan. Así es que gracias, gracias por sus comentarios, por compartir el video, por quedarse en esta transmisión, por acompañarnos esta noche. Y bien, vamos a entrar, ya vamos retrasados en tiempo, así es que vamos a entrar de lleno al mensaje del día de hoy. Seguimos ya, hoy es el sexto capítulo, el sexto episodio de Bendita Justificación. Y hemos venido hablando de ello. No voy a retomar lo que ya hablamos, ahí están los videos, puedes consultarlo. Pero así es que me quiero ir ya a lo que es este último episodio de la bendita justificación para que podamos concluirlo ya y dar paso a lo que sigue, los siguientes temas que queremos hablar con ustedes, que son muchos, pero yo espero que esta serie de esta enseñanza que es la bendita justificación te ayude a comprender por qué nosotros creemos en quien creemos, te ayude a asimilar la gracia y el favor de Dios, por qué somos llamados justos, por qué deberíamos de vivir en esa justicia con la que Dios nos cubre y nos levanta y nos presenta delante de Él por medio de Jesucristo, que ya somos llamados justos. ¿Por qué somos llamados justos? ¿Qué mérito hicimos? ¿Qué méritos no hicimos? Y que sin embargo Dios nos llama justos. Así es que eh, con esa intención, con la intención de poder aclarar todos estas ideas que de repente tenemos respecto a Dios, respecto a la fe, y confundimos Dios con religión, confundimos fe con fanatismo y entonces se generan muchas ideas equivocadas que en lugar de ayudarnos a comprender mejor la palabra de Dios, generalmente nos confunden. Así es que con la intención de poder dejar una idea más clara y que tú puedas tener la certeza en tu corazón de en quién has creído y que esa palabra pueda edificarte por completo. Es por eso que hemos estado hablando de esta bendita justificación con la que Dios nos ha cubierto y que ahora somos justos delante de Dios. Bueno, para muchos a veces es difícil de comprender cómo siendo como somos, y estoy generalizando para no referirme a nadie en particular y que nadie se vaya a sentir aludido, ¿por qué nosotros
así, siendo como somos, actuando como actuamos, las actitudes y comportamientos que tenemos, ¿por qué Dios nos llama justos? ¿Y, y qué podemos hacer nosotros para corresponder a ese llamamiento de Dios, a esa justificación que Dios nos ha regalado, con la cual nosotros podríamos vivir plenamente y poder experimentar la gracia, el favor, las misericordias, las bondades, los milagros, las bendiciones que Dios tiene para nosotros y poder vivir sin que nosotros estemos acomplejados o acobardados o amedrentados eh, porque no podemos llenar las expectativas que muchas personas ponen en nosotros respecto a vivir en santidad, a vivir como de manera justa. Nos cuesta mucho trabajo, lo digo honestamente, no es que yo pretenda ser ejemplo de pureza, no de ninguna manera. Quisiera hacerlo, mi anhelo es poder decir como Pablo dijo alguna vez, ser imitadores de mí como yo de Cristo, pero sin miedo a ser quizás una piedra de tropiezo o un mal ejemplo o un mal testimonio para que aquellos que no quieren seguir a Jesús se justifiquen diciendo, pues para ser como AXA, así como AXA es, así como el pastor AXA es, pues mejor no, me quedo como estoy y vivo feliz. No me gustaría que alguien pudiera argumentar eso como un pretexto para no seguir a Jesús, que yo pudiera dar un mal ejemplo y que ellos decidieran no seguir a Jesús por causa de mi mal ejemplo. Sé que he cometido errores, que he cometido fallas, siendo ya cristiano, siendo ya hijo de Dios, siendo ya creyente, fallé, me equivoqué, cometí equivocaciones y eso eh, quizás me podría descalificar como un candidato adecuado u óptimo para ser un pastor. Eh, pero bendito sea Dios que no soy yo quien califica, ni ustedes tampoco. Así es que el que califica es Dios y Él es el que determinó que yo podría ser un instrumento para su obra y poder bendecir a muchos a través de las palabras que Él pone en mi corazón, que Dios pone en mi corazón para compartir con todos ustedes. No pretendo justificar eh, quizás las actitudes que yo he tenido equivocadas, diciendo, bueno, como Dios me justifica, puedo vivir libertinamente y disfrutar de la carnalidad sin ningún problema. Al cabo Dios ya me justificó y Dios me perdona. No como el mismo apóstol, de ninguna manera, como dice el apóstol Pablo, la gracia no nos es dada para que pequemos más, eh, pretendiendo o creyendo que si entre más pecado, más gracia. No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, no es así, la gracia no funciona de esa manera. La justificación de la que hemos venido hablando en estas semanas es precisamente el acto de parte de Dios de quitar la sentencia o la culpabilidad que había sobre nosotros para darnos libertad por medio de Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador. Así es que nosotros hoy somos libres por medio de la fe que hemos experimentado en Jesús y podemos estar seguros, convencidos y llenos de fe, sabiendo que es Dios quien nos ha provisto de esa bendición generosa que es la salvación y esa gracia abundante que nos limpia de toda nuestra iniquidad, de toda nuestra maldad a través de la justificación que Jesucristo nos otorga por su sacrificio en la cruz del Calvario. Ya se los he explicado. Jesucristo se hizo culpable para que nosotros fuéramos absueltos de la condena que había contra nosotros, para que el pecado que nosotros habríamos cometido fuese quitado de nosotros. Jesús lo tomó como suyo, no es que él hubiese pecado, sino que él lo hizo como suyo por amor a nosotros y nos libró del pecado que nosotros teníamos a cuestas. No puede suceder como por arte de magia decir, bueno, si entonces ya Jesús murió por el pecado de todo el mundo, ¿por qué no se lo quita a todo el mundo? Ya se los he explicado a lo largo de estas semanas que no es algo que Dios impone, la salvación no es algo que Dios impone, es algo que te otorga, que te da, que te regala gratuitamente, inmerecidamente, pero no es algo que te impone. Dios no quiere robots, marionetas, títeres que Él pueda manejar a su antojo para simplemente le adoren. De hecho, una de las palabras, de las enseñanzas más grandes que nuestro Señor Jesucristo dejó, bueno, todas son enormes, todas son maravillosas, pero una que puede darnos un panorama del por qué Dios no nos obliga a adorarle y no nos obliga a seguirle y a ser salvos porque Él no lo imponga,
y para acabar con la maldad que hay en nuestro corazón. No nos lo impone, porque algo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, lo puedes leer en el capítulo 4 cuando está hablando con la mujer samaritana. Jesús le dice a esta mujer que Dios está buscando que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Dios sigue esperando que aquellos que le quieren adorar le adoren de verdad, le adoren porque quieren adorarle, le adoren porque está en su corazón, porque les nace hacerlo, porque hay gratitud en sus vidas y de alguna manera quieren mostrarle a Dios esa gratitud a través de su adoración. Y Dios sigue esperando a estos adoradores, que somos tú y yo, que podemos adorarle en espíritu y en verdad y podemos venir a Él y adorarle de todo corazón, esperando que Él reciba nuestra adoración de buena manera, como un olor fragante, como una nube de adoración que se presenta delante de Él. Y no es obligatorio. Dios sigue esperando que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad, donde quiera que sea, donde quiera que estén, donde quiera que se reúnan, donde quiera que invoquen su nombre, le podamos adorar en espíritu y en verdad. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y de ninguna manera se impone en la vida de nadie. Por eso la decisión de creer en Jesús, la decisión de seguir a Jesús, es una decisión personal, es una decisión de voluntad propia, donde cada uno de nosotros decide adorarle. Y hoy tú y yo le adoramos, le buscamos, nos congregamos, nos reunimos a través de internet, estamos aquí buscando su presencia, esperando que Él hable a nuestro corazón para ser esos adoradores que el Señor está buscando y queremos adorarle en espíritu y en verdad. Así es que no es por imposición, la salvación no es por imposición, tenemos que hacer una confesión, tenemos que creer, porque el hecho de recibir la justificación sin reconocer nuestra culpabilidad y sin reconocer nuestro pecado, es decir, solamente decimos, bueno, yo ya soy justo, yo ya soy salvo, ya soy cristiano, yo me voy a ir al cielo porque sí, porque Dios me regaló la salvación, porque Jesús murió por mí en la cruz, y nosotros no hacemos un acto de convicción, un acto de arrepentimiento, un acto de confesión. Si no lo hacemos, entonces no estamos participando de la gracia, porque la gracia es verdad, es gratuita, nos fue regalada, es un regalo inmerecido, pero tiene que haber un reconocimiento de nuestra parte de que sí, la necesitamos, que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero que Jesús es el que nos hace dignos y Él es el que nos presenta como justos delante de su Padre. Esta confesión, este acto voluntario de reconocimiento de que eres pecador, de que le fallaste al Señor y que necesitas salvación, te lleva al arrepentimiento, te lleva a confesar tu culpa, confesar tus pecados y acercarte a Dios de todo corazón. Eso es lo que hace que tu vida se alinee al corazón de Dios, se alinee a la voluntad de Dios y entonces eres ahora llamado hijo de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Tenemos que reconocerlo. Si nosotros no lo reconocemos, puedes decir que existe Dios, puedes confesar que Jesús es el Hijo de Dios, puedes asegurarle al universo que tú eres un devoto y fiel creyente del Señor. Pero si no hay un acto de confesión, es decir, si no hay un acto de profesión de fe, de comulgación con la fe, si tú no dices abiertamente con tu corazón, aunque lo sepas en tu mente y aunque lo sepas en tu corazón, pero no abres tu boca para confesar que Jesucristo es el Señor y que estás arrepentido de tus pecados y que quieres cambiar tu manera de vivir, que quieres renunciar. Ese es el arrepentimiento, esa es la metanoia, el cambio de mentalidad, el curso en camino hacia esa transformación que necesitamos todos. El venir a Jesús no es cambiar de religión, el volverte cristiano no es cambiar de religión, no es encontrar la mejor religión del planeta porque aquí está lo bueno, porque aquí se siente bonito, porque aquí oran y hay resultados o porque te convencieron. No, es un acto de convicción donde tú sabes que venir a Jesús es el reconocimiento de que nosotros éramos los culpables, que Jesús era el inocente y que nosotros, siendo culpables, nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús ocupó nuestro lugar por amor, por obediencia al Padre, pero también y sobre todo porque Él estaba buscando darnos la salvación a toda la humanidad. Y ese reconocimiento personal que nosotros hacemos tú y yo,
cuando lo confesamos, cuando hacemos esta oración, y no es esa oración rutinaria de que vamos a orar para que recibas a Jesús en tu corazón. No, 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 no. Por supuesto tiene un efecto, yo no digo que lo dejen de hacer o que dejen de evangelizar de esa manera, no, sigan compartiendo de una u otra manera, el evangelio tiene que ser predicado. Pero cuando nosotros venimos al Señor, viene un acto que hace el Espíritu Santo, que es el acto de confrontación para contristarnos, para hacernos reconocer que hemos pecado. Y en esa convicción entonces es que nosotros nos acercamos a Dios y recibimos el perdón de nuestros pecados para salvación. Hermanos, hermanas, no es una religión. No se trata de un acto religioso, no se trata de un ritual religioso para poder decir ahora soy cristiano. Tiene que ser esa convicción personal de cada uno de nosotros de reconocer que es Jesús, el que murió en la cruz, el que lo hizo todo, el que dijo consumado es decir, la obra está completa, no hay que añadirle nada a la obra que Jesús hizo, solamente reconocer con nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor y que nos ha dado la salvación. Déjenme conectar aquí porque creo que tenía poca pila esto. Ya. Ok. Perdón, pero tenemos poca pila ahí. Creo que... Ok, no sé si me está viendo bien. Y aquí me veo diferente. Es que creo que sí. Todo está bien, pero se activó algo que no quería. Ah, perdone, es que está... Se me movió esto aquí. Ok, si usted me ve y está bien ahí la transmisión, bueno, ahí lo vamos a dejar ya. Perdón, es que se me movió aquí la transmisión y estoy con unas dificultades técnicas, pero creo que se ve bien, yo lo veo bien, así es que, y se oye bien, eso espero. Ajá, sí, ok, gracias. Gracias, parece que sí, todo bien. Ok, gracias. Bueno, entonces, esta justificación, bueno, esta obra de Jesús nos da a nosotros la justificación, pero tiene que haber una convicción en el corazón, tiene que haber un acto sincero de nuestro corazón. ¿Cómo puedes saber que es un acto sincero? ¿Cómo puedes saber, pastor? ¿Y cómo sé si fui sincero, si me arrepentí, si hice una verdadera confesión, si no estoy solamente para aparentar o para quedar bien o me vi obligado? ¿Cómo puedo saber? Mire, alguna vez me escuchaba un predicador hace muchos años, yo todavía no era pastor, y un predicador testificaba esto, que había un hermano en la iglesia que cada vez que hacían el llamado para recibir a Cristo en el corazón, este hermano pasaba al frente y recibía a Cristo en el corazón. Y entonces el pastor se le acerca un día y dice, hermano, ¿por qué pasa todas las veces que hacemos el llamado? Si usted ya tiene tiempo aquí en la iglesia y usted sigue pasando cada vez que se hace el llamado, ¿acaso no está seguro de ser salvo? ¿No está seguro de que el Señor Jesús le salvó y que ahora Él está en su corazón? Y el hermano le contesta, sí, yo sé que Dios me perdonó, yo sé que Jesús está en mi corazón, reconozco que Jesús es el Señor, pero a veces siento tal inseguridad en mi corazón que prefiero pasar y estar seguro. Y eso lo hizo durante muchos años. Y decía este hermano, este predicador decía, hasta que un día dejó de pasar, hasta que un día dejó de estar ahí al frente, recibiendo a Cristo en su corazón en cada reunión que había y en cada llamado que se hacía, dejó de pasar. Y entonces ahora el pastor se preocupó y dijo, bueno, este hermano ya no pasa, ¿será que ya se cansó, ya se fastidió, ya no cree? ¿Qué está pasando con él? Y un día se acercó con él otra vez y le preguntó, hermano, ahora porque ya no pasa, ¿qué está pasando con su corazón? Dice, no, hermano, ya lo entendí, ya me quedó clarísimo. Jesús me perdonó una vez y para siempre, y lo único que necesito hacer es arrepentirme de todo mi corazón y que el pecado que estaba en mí ya no esté más. Y esa es la manera en que yo ahora estoy seguro. Y palabras más, palabras menos, así es como recuerdo la historia. Pero lo que les quiero decir con esto es que a veces hay personas que no se sienten tan seguras o eh, tan convencidas de ser verdaderamente salvas y no saben porque no, a lo mejor no entendieron cuando se hizo el llamado
el día que se convirtieron a Cristo. A lo mejor iban con la novia a la iglesia y con tal de quedar bien con la novia, solamente pasaron para quedar bien. O fue hace tantos años que se convirtieron al Señor, que ya no hay una certeza en su corazón de ese fuego encendido, si realmente fue un arrepentimiento sincero o no. Ni siquiera se acuerdan de la fecha del día que se arrepintieron y recibieron a Cristo en su corazón. A mí me queda clarísimo el día en que me convertí, pero porque tuve que hacer un recuento de días y de fechas y de tiempos de cómo habían sucedido las cosas en aquel año para poder encontrar el domingo que me convertí al Señor y pude ya decir qué día me convertí. Ahora yo lo tengo clarísimo, pero eh, hace muchos años no lo recordaba. Y hay gente que se siente inseguro, que no sabe o insegura, que no sabe si realmente es un verdadero cristiano, es un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, si está bien convertido o está tambaleándose. Entonces mi consejo es el mismo que doy siempre. Si hay duda en tu corazón respecto a tu convicción de seguir a Jesús, vuelve a confesarlo como tu Señor y tu Salvador. Vuelve a hacer la oración de fe. Vuelve a confesar tus pecados y ten la certeza que Él te escucha, como la primera vez que lo hiciste, Él te escuchó y te perdonó. El verdadero cambio es lo que sucede cuando esta justificación que Jesús hizo sobre nosotros, el verdadero cambio sucede en tu vida cuando tú vas entendiendo esta transformación que Dios quiere hacer desde adentro hacia afuera. Porque muchas veces queremos hacer un cambio de afuera hacia adentro. Queremos que Dios empiece por afuera, que me haga más chiquitas las orejas, que me reduzca la talla, que me aumente el tamaño del cuerpo y que crezca yo más y que me vea más musculoso, que me cambie los ojos a color verde y entonces sí estaré creyendo que Dios me está transformando. No, no es así, no es eso lo que pasa. Lo que va a pasar es que Dios te va a empezar a transformar desde adentro. Y la transformación que empieza a suceder en tu vida es esta confrontación acerca de tus actitudes, de tu manera de pensar, de tus propias convicciones. Compartía una reflexión que publiqué hace algunos años aquí en Facebook y la volví a compartir el día de ayer. Y es precisamente eso, las convicciones las podemos decir con nuestras palabras, que estamos muy convencidos acerca de algo. Pero cuando vienen los miedos, cuando vienen las inseguridades, cuando vienen las preocupaciones y los afanes, entonces nuestras convicciones parece que cambian y ahí nos damos cuenta que convencidos no estábamos. Y entonces cambiamos una cosa por otra, pensamos de una manera diferente, tratamos de ajustar nuestras ideas al medio, al entorno, a la presión social, porque no estamos muy convencidos de que lo que escuchamos en la iglesia o lo que dijo el pastor o lo que leímos en la Biblia, no estamos muy convencidos si eso sea cierto o no, si es tal cual lo dijo, si es así, si aplica para todos, si yo debo de caminar en esa dirección, si tenemos que guardar o no guardar ciertas cosas, y entonces hay muchas dudas e incertidumbres en el corazón. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Tratar, o más bien no tratar, el Espíritu Santo busca alinear todos nuestros pensamientos y nuestras convicciones, incluso nuestros sentimientos y emociones, busca el Espíritu Santo alinearlos en una misma dirección, en un mismo propósito, que es la guianza que el Espíritu Santo nos da. Y entonces pretender caminar como personas justas, sin convicciones, sin la búsqueda de Dios, sin lectura de la palabra, tratar de caminar como una persona justa será solamente de título. Es como si anduviéramos en la calle con una playera que está impresa o con un título, un gafete aquí que diga, una cartulina pegada en la espalda que diga, soy cristiano. A veces no lo parezco, pero sí soy. Y quisiéramos que la gente nos creyera que somos cristianos porque decimos que somos cristianos. Y queremos que la gente piense que somos buenas personas porque nosotros decimos que somos buenas personas, porque nosotros quisiéramos ser esas buenas personas que el mundo espera que nosotros seamos. Y a veces no funciona, y a veces no nos resulta, y a veces nos cuesta mucho trabajo poder experimentar esa vida en justicia de la que hemos venido hablando durante las últimas semanas. ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos ser justos o caminar como justos? ¿Qué es lo que impide que nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestras convicciones reflejen la certeza de que ahora somos justos, tal cual como nos llama la palabra de Dios, tal cual como nos llama Dios mismo y dice acerca de nosotros que somos justos, tal cual el Señor Jesucristo nos hizo y nos llamó justos?
¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque seguimos tratando de ajustar nuestras vidas a ciertos principios y convicciones que se ajusten a nuestra necesidad o a nuestra comodidad. Es decir, buscaremos la iglesia, buscaremos la doctrina, buscaremos la religión que mejor nos parezca, que se ajuste mejor a lo que nosotros queremos. Y si en esta religión me prohíben ciertas cosas, pues mejor me voy a la otra donde no me lo prohíben. Y ya habiendo cambiado de religión, si dentro de la religión que me cambié hay muchas variantes, entonces me voy a buscar la doctrina, me voy a buscar la enseñanza que mejor me convenga, que me guste más, que me guste cómo enseñan, que me guste cómo cantan, que me guste cómo visten, que me gusta lo que piensan, que me gustan los libros que leen, las cosas que enseñan, y entonces me voy a ir del lado que mejor me convenga. El ser humano es así, el ser humano actúa de esa manera. No es lo correcto. No estoy diciendo que está bien, hermano, haga lo que la carne le diga y sígala. No, lo que yo estoy diciendo es que actuamos de esa manera porque nos conviene, porque nos sentimos a gusto. ¿Se acuerda cómo empezamos esta serie de enseñanzas? Hablando de la autojustificación, cómo buscamos autojustificarnos nosotros mismos tratando de encontrar las cosas que nos hacen sentir bien, las cosas que nos hacen parecer buenos, diciendo las cosas que nos hacen parecer buenos, que nos presentan como buena gente ante los demás. Ahora, Dios no está esperando que actuemos así. Dios quiere que vivamos tal cual como justos, como lo que somos, como lo que Él nos ha llamado. Somos justos para Él y como justos deberíamos de vivir. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque queremos empezarlo por lo más difícil. Oímos que un predicador dijo, hermanos, yo ayuné 40 días y 40 noches y entonces me metí con el Señor y cuando salí derramaba aceite, yo estaba fluyendo en aceite, la unción estaba sobre mí. Y por supuesto que eso es posible, está en la Biblia. Es bíblico, le pasó a Moisés, le pasó a Jesús, está en la palabra de Dios. Daniel mismo lo experimentó, el mismo Pablo, aunque no fueron 40 días con 40 noches, pero Pablo también estuvo en ayuno y oración. Pero Daniel tampoco estuvo los 40 días y 40 noches, perdón, corrijo eso. Pero es efectivo, por supuesto que funciona. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y habrá quienes necesitan meterse esos 40 días y 40 noches de ayuno y oración y estar ahí con el Señor y cuando salgan de ahí saldrán con una unción tremenda y saldrán con una revelación extraordinaria y encontrarán en el Señor respuestas que quizás tú y yo no encontraríamos de manera simple y sencilla. Pero también me doy cuenta de vidas transformadas por completo en la palabra del Señor que no necesitaron 40 días y 40 noches, pero que también fueron transformados. Tenemos a Jonás, tenemos a Zaqueo, tenemos la mujer samaritana, tenemos el endemoniado gadareno, y podríamos seguirnos con muchos más, el general Namán y muchos más que fueron tocados por el Señor y sus vidas fueron transformadas. Creo que lo que Dios hace con cada uno de nosotros y el encuentro que Dios tiene con cada uno de nosotros es a manera personal, porque en ese encuentro que Dios tiene con nosotros quiere darle sentido y propósito a nuestra existencia. Y en eso que tú experimentes un día, 2 días, 40 días y 40 noches de ayuno y oración, lo que sea por lo que te propongas pasar, lo que dispongas en tu corazón que Dios haga, el Señor lo va a tomar y va a aprovechar ese momento que estás con Él, ya sean 5 minutos por la mañana o 40 días y 40 noches antes de que termine el año. El tiempo que tú dispongas para estar con Él, el Señor lo va a ocupar y lo va a aprovechar para darte todo lo que necesitas saber y todo lo que tienes que experimentar para cumplir tu propósito. Y probablemente te lo vaya dando en partes pequeñas y probablemente te lo vaya dosificando conforme vas avanzando y conforme vas madurando en tu vida espiritual, porque a muchos nos pasa. Yo puedo decir que en una etapa de mi vida me indigesté espiritualmente porque recibíamos de todos lados, íbamos a congresos, recibíamos ministración de profetas, de apóstoles, viajábamos, nos fuimos un viaje larguísimo para un congreso, estuvimos allá y hubo una época en que nos saturamos de tanto alimento espiritual,
pero no lo estábamos compartiendo con nadie. Y entonces llegó tanto a nuestras vidas, tanta enseñanza y tanto conocimiento, que llegó el momento en que nos indigestamos, nos empezamos a paralizar, nos empezamos a quedar quietos, empezamos a no hacer nada, inclusive empezamos a dudar de algunas cosas, y eso provocó otro tipo de caos en nuestra vida. Finalmente, yo le agradezco tanto a Dios por la vida de mi esposa, porque ella pudo discernir que las cosas no estaban funcionando bien, y empezamos a tomar otro rumbo, empezamos a tomar otras decisiones, y después nuestra vida empezó a caminar, y ahora podemos estar en este camino que el Señor nos ha puesto, que es enseñar y predicar la palabra de Dios. Así es que no te desesperes, porque aquel hermano pasó 40 días de ayuno y oración, y tú no puedes ayunar ni uno solo, ¿no? Y de repente la gente se frustra. Entonces, eso es lo que pasa, nos frustramos, nos desesperamos, porque queremos hacer lo grande, lo extraordinario, lo sobrehumano, y decimos, wow, es que yo quisiera esa unción, yo quisiera ese poder, y yo quisiera ese llamado. Eh, Escuché el testimonio de una hermana hace muchos años, que de repente ella estaba en un congreso y necesitaban un traductor. Te estoy contando las cosas muy rápido, pero esta hermana estaba en un congreso, necesitaban un traductor, y ella en ese momento pasó como traductora. Tú dices, ¿saben traducir? Pues más o menos le entiendo, pásale, y empieza a traducir, y fue llena del Espíritu Santo y empezó a hablar en el idioma que necesitaba traducir. Y después habló otro, y después habló otro, y después habló otro. Y dije, yo quiero un curso intensivo de esa magnitud, no tengo tiempo para irme a meter a Interlingua o a Harmon Hall y tomar un curso de idiomas. Yo necesito algo así, y por mucho tiempo oré y pedí eso para que me llegara de la misma manera que le llegó a esta hermana. La verdad es que esta hermana durante muchos años hizo muchas cosas muy locas que yo no me atrevería a hacer, que no asumiría esa responsabilidad que ella asumió, no viajaría como ella viajó, no podría hacerlo, quizás me estaría más preocupado por mi esposa y por mis hijos, y no me atrevería. Entonces yo entendí después que mi propósito no era aprender idiomas de esa manera. Ahora no significa que no pueda hacerlo, por supuesto, he venido practicando el inglés durante muchos años, y no es que lo hable fluido, pero ahora lo entiendo mejor. De hecho, tuvimos un invitado hace unos años, un invitado de Estados Unidos ahí a la iglesia, y nos quedamos sin traductor, y yo le empecé a traducir, y sí le entendía. De hecho platicaba con él, y nos entendíamos. Bueno, yo creo que él me entendía, pero no es, entiendo que no era por ahí el recibir todos los idiomas como esta hermana los recibió. También alguna vez le pedí al Señor, Señor, yo quiero tocar la guitarra, enséñame. Y hagan de cuenta, agarraba la guitarra, y aquí en este mismo lugar alguna vez lo llegué a hacer. Y me sentaba con la guitarra y me ponía a orar, Señor, que toque, que toque, que toque. Y no podía tocar. O sea, los 6 7 notas que me sé para la guitarra es todo lo que sé. Pero entiendo que necesito disciplina. Hoy veía uno de los jóvenes que quiero mucho, que es maestro de música en el Instituto Bíblico Roca Blanca y en Oaxaca. Los conozco desde hace muchos años, y hoy compartía él precisamente en su perfil de Facebook algo que los que quieren ser músicos tienen que invertir. Y él decía, tienes que invertir en todos los sentidos, tienes que invertir dinero, tienes que invertir capacidad de estudio, pero sobre todo, dice él, tienes que invertir tiempo. Y dijo algo que me voló la cabeza. Él dijo, para que un músico sea un buen músico, por lo menos necesita 10 años de práctica. Dije, wow, o sea, que músico no soy. Y así es que me he dado cuenta que, o he aprendido, y no te quiero desanimar, no quiero decir que no ores por un don, o que no estés clamando al Señor por una revelación, por algo extraordinario, algo sobrenatural. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces nos equivocamos y nos desesperamos y nos frustramos, porque queremos lo más grande, queremos lo extraordinario, y nunca empezamos por los pasos pequeños. Nunca damos esos pequeños pasos que nos van a ayudar a alcanzar nuestras metas, o esos pequeños pasos que nos van a permitir saber hacia dónde vamos. Alguna vez alguien me dijo, hermano, yo quisiera leer la Biblia y entenderla como usted lo hace. Yo decía, pues sí, vamos a orar, pero yo le dije, ¿lees la Biblia? No, 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 es que me cuesta trabajo, no la leo porque me aburro, me duermo, no la entiendo, me hago bolas y me confundo, y mejor no la leo, pero yo quiero leerla como usted. Le digo, hermano, pues lo primero que tienes que hacer es leerla. La revelación no viene por arte de magia, la revelación
es por la lectura que tú haces cotidianamente. Y desde que yo me convertí al Señor, yo he leído la Biblia no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta, alguna vez llevaba la cuenta, pero no sé cuántas veces he leído la Biblia. Me gusta leer la Biblia, creo que la leo y la entiendo. A veces no la entiendo y la tengo que volver a leer, pero me gusta leer, es algo que a mí me gusta mucho leer y leo la Biblia. Entonces, pensar que las cosas solamente van a venir porque sí y no hacemos un esfuerzo, entonces nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar de esperar a esa hada madrina, a ese ángel madrino que venga del cielo y que nos aparezca, se nos aparezca como Jacob, o que se nos aparezca como Abraham, o que se nos aparezca como a Moisés, o como a quien sea, de los personajes que tuvieron un encuentro con un ángel, y nunca se nos va a aparecer el ángel y nos vamos a frustrar y vamos a creer que no podemos ser un instrumento de Dios, que no podemos ser justos, que no podemos ser santos, que no podemos ser alguien que pueda predicar el Evangelio. Porque nos vamos a frustrar, porque no hacemos las pequeñas cosas. Y yo quiero llevarte a esto de lo que vengo hablando, que tú puedes vivir como una persona justa, empezando por lo más sencillo. Comienza por lo más sencillo. Hoy quiero darte un consejo que quizás te pueda ayudar para entender cómo tú puedes vivir y caminar siendo una persona justa. Es decir, lejos del pecado, apartados del pecado, cada día más alineados a la voluntad de Dios y cada día más reflejando esa justicia de la que hemos hablado en otras ocasiones, que dice la Biblia que nosotros somos. Nosotros somos la justicia de Dios en la tierra en Cristo Jesús. Ya les hablé de eso. También hicimos una serie muy larga. Pero a veces nos cuesta trabajo reflejar esa justicia. Y mire, hay muchos cristianos, hay mucha gente que viene a Cristo, pero que se aleja de Jesús o se aleja de Dios porque cree que no son dignos representantes del Señor. Es decir, sienten o piensan que ellos no representan a Jesús porque pecan, porque fallan al Señor, porque no leen la Biblia lo suficiente, porque no oran lo suficiente, porque no viven en santidad lo suficiente y entonces prefieren alejarse y decir, no, ¿para qué soy un hipócrita? No, ¿para qué le fallo al Señor? Mejor aquí de lejecitos, mejor de aquí a la distancia y ahora sí como Saqueo, ¿no? Ahí trepados de un árbol y y subidos a un árbol, eh, esperando ver pasar a Jesús de lejos y a la mejor chance y a la mejor alcanzamos de esa gracia que no merecemos. Pero mire, aún trepado en el árbol, Jesús le habló a Saqueo y le dijo, Saqueo, es necesario que yo vaya a tu casa, no quiero estar de lejecitos contigo, quiero ir a tu casa. Y eso es lo que el Señor te dice ahora. Dios no quiere estar de lejecitos contigo. Dios quiere estar en tu vida, Dios quiere estar en tu casa, Dios quiere estar en tus decisiones, en tu actuar, en tu pensar, en tu decir, en tu ir y venir, en tu salir y entrar, en lo que decides en los negocios, en lo que decides en el trabajo, las cosas que te propones. Dios quiere estar contigo ahí. No importa qué tan lejos tú lo quieras mirar o qué tan a la distancia te quieras sentir de Él, pensando que entre más lejos estés, menos serás juzgado o menos te van a mirar o menos te vas a sentir culpable porque le fallas al Señor, pero al menos no estás de hipócrita. No, yo creo que como hijos de Dios necesitamos acercarnos a Dios. Y esa es la invitación que Dios te hace a través de de todas estas enseñanzas que hemos venido compartiendo, que son la bendita justificación. Creo que todo esto concluye en una cosa. Concluye en que Dios te quiere cerca de Él, que Dios quiere obrar en tu vida por completo, que Dios quiere que experimentes esta justicia con la que Él nos hace libres del pecado y de la condenación que estaba sobre nosotros, de esas evidencias que nos hacían culpables delante de Él. Dios quiere librarte de eso. Y hay una forma quizás práctica de empezar a caminar hacia esa justicia. Y lo primero es, comienza por lo más pequeño. Puedes empezar a orar 2 minutos, 1 minuto, darle gracias a Dios por los alimentos cada vez que vayas a comer. Ponte un hilo en el dedo, un hilo rojo o no sé, una liga, algo que te haga recordar que cada vez que vas a comer tienes que darle gracias al Señor. Siempre, todo el tiempo, lo que sea que te vayas a comer,
Aun cuando te vayas a comer un dulce, aun cuando te vayas a tomar un refresco, aun cuando vayas a tomar agua simple, dale gracias a Dios y dile gracias, gracias Señor. Y disfruta lo que te vas a comer. A lo mejor no es lo que esperabas, a lo mejor no te gusta como creías que te iba a gustar o como te imaginaste que te iba a gustar y te decepciona, pero eso no significa por qué tenemos que ser desagradecidos con Dios. Solo dale gracias al Señor. No le damos gracias después del banquete, le damos gracias antes del banquete. No le damos gracias porque sí me gustó y entonces gracias. No, le damos gracias porque Él nos provee, porque Él ha provisto y Él suple nuestra necesidad y por eso le damos gracias. Empieza por eso. A lo mejor no oras por las naciones, a lo mejor todavía no oras por los enfermos, a lo mejor no eres un intercesor o un guerrero en guerra espiritual o un intercesor de 24 horas. No, a lo mejor no, solamente eres alguien que está agradecido con Dios y que empieza a darle gracias por los alimentos. Empieza por ahí, lo más sencillo. Y después ve haciéndote el hábito de en tus alimentos darle gracias a Dios, no solamente por lo que te vas a comer, sino darle gracias a Dios por quien los preparó. Bendice las manos de aquellos que prepararon tus alimentos. Y a lo mejor empiezas a agradecer después, empiezas a darle gracias por la fuente de donde provinieron estos alimentos. Es decir, a lo mejor los pagó tu esposo, lo pagaste tú, fue tu trabajo, de ahí obtienes tu ingreso para tu casa y de ahí pudiste comprar estos alimentos. Empiezas a darle gracias a Dios por el trabajo que tienes. A lo mejor no es el que quieres todavía, pero es el que tienes y empieza a darle gracias a Dios por ello. Y entonces tu oración de un minuto a la hora de comer ya no va a ser suficiente un minuto para darle gracias y vas a necesitar 5, 10, 20 minutos para agradecer todo. Y entonces te darás cuenta que no puedes estar orando tanto tiempo antes de comer porque se te va a enfriar la comida. Y entonces ocuparás un tiempo para orar para la comida, pero después tomarás un tiempo para orar por otras cosas, las demás cosas que mencioné. Y después le agradeces por tu familia, y agradeces por tus padres, y agradeces por tus hijos, y empiezas a agradecer por todo y empiezas a dar gracias. Creo que la mejor forma de empezar a orar no es pidiendo. Yo, mi consejo personal, no digo que sea una receta mágica, pero si tú no tienes el hábito de orar para pedir, empieza orando con gratitud, empieza dando gracias. Como dice la palabra del Señor, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y creo que la mejor forma de acercarte a Dios en oración es siendo agradecido. Y no tienes que ser hipócrita y no tienes que ser falso en tu oración, porque si tú miras lo que tienes delante de ti, miras la vida que Dios te ha dado, miras a tu familia, a lo mejor las cosas no están bien todavía, pero tienes vida y si tienes vida hay esperanza y si hay esperanza, la esperanza no te va a avergonzar y finalmente verás el resultado del cambio y la transformación que esperas que suceda aún antes de que lo pidas, porque Dios sabe de qué tienes necesidad. Pero cuando tú eres agradecido y te acercas a Dios con gratitud, empiezas a generar en tu corazón esa necesidad de acercarte delante de Dios y de venir a su presencia para agradecerle. Y ya cuando estás ahí, quizás te acuerdas de que tienes una necesidad, pero puedes agradecer y decir, Señor, yo creo y te agradezco que esta necesidad tú la cubres y estás en esto y estás en aquello y tú eres mi Dios y tú eres mi proveedor y eres quien me sustenta. Y entonces empiezas a hacer una oración que empieza a cambiarnos de la gratitud, empiezas a ir a la petición y después te empiezas a meter a la intercesión y empiezas a pedir por el necesitado y por el que está enfermo y por el que está pasando por hambre y empiezas te acuerdas de alguien y te acuerdas del otro y te vienen a la memoria las necesidades de muchos que quizás no habías pensado en ellos, pero cuando entras a la presencia de Dios, todo eso empieza a venir a tu corazón. Y si antes no tenías, decías, es que pastor, yo empiezo a orar y en 5 minutos ya acabé y hay gente que se pasa horas y horas orando. Sí, en 5 minutos se te acaban las palabras porque seguramente no hay mucho por qué pedir o mucho por qué interceder. Y creo, sinceramente, te voy a dar algo que está en mi corazón, que no digo que a lo mejor sí tiene un sustento bíblico si le buscamos por ahí algunos versículos, pero yo creo primero que la mejor forma de acercarte en oración es con la gratitud. Empezar el hábito de la oración a través de las gracias, de la acción de gracias. Segundo, el mejor resultado de la oración es cuando intercedes por otros. Definitivamente. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando que la gente se pare en la brecha a favor de otros. Entonces, que intercedas por otros te bendice a ti.
Y tercero, cuando tú ya ejercitas la oración, después oras en cualquier momento. Puedes tener tu devocional, puedes tener tu momento de intimidad en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche, a la hora que tú te acomodes para orar ahí a solas con Dios en tu habitación secreta, ahí en tu habitación, ya sea tu habitación secreta se convierte el sillón de tu sala, la mesa de tu comedor, la orilla de tu cama, cuando te estás bañando, ese se vuelve tu habitación secreta, no sé, hay un punto, un lugar donde tú te puedes encerrar con Dios y abrirle tu corazón. Bueno, además de tener ese tiempo en la intimidad con el Señor, se te vuelve un hábito orar. Y entonces ya en tu día, en tu cotidianidad, ya oras con libertad y oras con fluidez y en cualquier necesidad y en cualquier momento puedes orar. Y no necesitas decir, voy a orar, como los eh, escribas y los fariseos que dijo el Señor Jesús, que les anunciaba sonar las trompetas para pararse en las esquinas y empezar a orar ahí que la gente los viera. El Señor dice, de cierto tienen su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu habitación y que nadie se entere. O sea, no tienes que andarle diciendo, estoy orando, estoy orando, estoy orando. A veces es necesario decirle a alguien, estoy orando, para que tenga fe, para que sepa que no está solo, que no está pasando esa lucha o esa adversidad solo. Y nosotros a veces mandamos el mensaje y decimos, estamos orando por usted, no se preocupe, no está solo, siga adelante, seguiremos orando. Y mandamos ese mensaje no para presumir que estamos orando, porque no le decimos, me la pasé orando toda la noche, o nada más oré 2 minutos, un minuto oré por usted y ya se me olvidó después. No, no decimos que cuánto tiempo, solamente lo enviamos como una palabra de aliento. Pero tú cuando ores, se te va a hacer un hábito orar. Ok, eso. Segundo, cuando leas la Biblia, hay quienes dicen, tienes que leer un capítulo diario para que se te haga el hábito de la lectura. Yo te diría que leas lo que puedas. Empieza leyendo un versículo, dos, tres, lo que puedas, hasta donde te aguanten las ganas. Pero lee. Empieza por los libros más sencillos. Hay quienes dicen, es que empecé por Génesis. Y sí, están bien emocionados con la historia de Génesis porque parece película de Hollywood. Y además, si ya viste las películas de los 10 mandamientos y del arca de Noé, y ya viste todas esas historias, pues ya te parece padrísima la historia de Génesis. El asunto es cuando llegues a Levítico, que te encuentres con números y que se te vuelva pesadísima la lectura y digas, ay, no, ya no quiero seguir leyendo. Y botes la lectura porque te parece aburrida, porque no es nada interesante, porque te cansaste y entonces no puedes hacer tu propósito de año nuevo que era leer toda la Biblia. Empieza por los libros sencillos, empieza por los libros cortos, empieza por Filemón, por Tito, lee Jonás, lee alguno, dos, tres capítulos de Salmos y luego regrésate al Antiguo Testamento. Ve leyendo, pero lee lo que quieras, empieza a leer. Si no tienes el hábito de la lectura, lee cualquier texto de la Biblia y empieza a leerlo hasta que le encuentres. A lo mejor te gusta mucho la poesía. Bueno, pues la poesía, lee ahí cantares o lee salmos, lee, sí, cantares o salmos, o a lo mejor te gustan las películas de acción, pues lee Reyes, primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Samuel. Esas están buenos los cocotazos y las tramas ahí, los complots y las traiciones y todo lo que se narra ahí en esos libros. Está muy bien si te gusta algo así más dramático, más, perdón, más de suspenso o de acción. Y si te gusta más la historia, pues lee los libros históricos, lee también los Reyes, lee Crónicas, lee los Evangelios, el libro de los Hechos, no sé. Encuentra en la Biblia una lectura que te guste y empieza por ahí. Te estoy dando consejos que si tú ya tienes el hábito de la lectura, si tú ya oras, si tú ya vas a la iglesia, si tú ya te congregas, cantas alabanzas las 24 horas del día, eres un ángel aquí en la tierra, bueno, bendito sea Dios, sigue con la rutina, con el hábito, con la sana rutina que tienes, los hábitos que practicas, síguelos haciendo, no te estoy cambiando la manera de pensar, sigue adelante, estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Estoy hablando con los que no tienen el hábito, con los que no les gusta leer, con los que no les gusta orar, con los que no les gusta leer la Biblia, eh, para que empiecen por lo más sencillo. Y la otra, si no tienes el hábito de congregarte, empieza congregándote aquí en las redes sociales, empieza escuchando las prédicas del pastor,
Empieza escuchando lo que el pastor tiene que decir. A lo mejor, si tu pastor es como yo, que le gusta hablar por 2 horas, pues a lo mejor escúchalo por media hora y luego le escucha la otra media hora y luego la otra y luego la otra. Mientras estás haciendo algo, pon la predicación en lugar de poner la estación de radio que más te gusta o tener la tele prendida, pon una prédica, pero sobre todo pon las prédicas de tu pastor, de aquel que te está enseñando, de aquel que te está discipulando. Y después la de algún otro maestro, como muchos aquí nos visitan de otras congregaciones, a mí me da mucho gusto recibirlos y qué bueno que escuchan estas prédicas. Pero escúchalo. Pastor, pero es que es una falta de respeto estar lavando los trastes ahí y estar oyendo al predicador. Mira, si no tienes el hábito de escuchar al predicador, aunque sea lavando los trastes, aunque sea cuando te estás bañando, aunque sea cuando le estás trapeando, pero haz a tus oídos el hábito de escuchar la palabra de Dios. Haz a tus oídos el hábito de poner atención. Por supuesto, no estoy diciendo que seas irreverente con la palabra. No estoy fomentando la irreverencia ni la profanación de lo santo. Por supuesto que no, no estoy haciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si no tienes el hábito, empieza por lo sencillo. Por ahí empieza. Empieza por lo simple, empieza por lo que es práctico, empieza por lo que no te va a costar trabajo. Las redes sociales, te pongo el ejemplo de nosotros, todas nuestras redes sociales no monetizamos y por lo tanto son de acceso libre. Cualquiera puede ver nuestras enseñanzas. Escucha las enseñanzas, escucha aquello que te edifica. Pon cánticos, pon alabanzas. No, no te estoy diciendo de manera religiosa, estoy diciendo para que te empieces a generar el hábito que te permita tener esa vida espiritual. La parte más difícil, esto que te acabo de decir, es lo más sencillo, empezar por eso. La parte que se nos complica mucho a nosotros es vivir en santidad. Esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Porque empezamos a medir la santidad de acuerdo al concepto que la gente tiene y no lo que la Biblia nos enseña. Queremos ser justos en base al catálogo de justicia de la iglesia cristiana de tal lugar, de tal denominación, y entonces la iglesia fulanita dice que la santidad se mide de esta manera en el vestir, de esta manera en el hablar, de esta manera en el predicar, de esta manera así, 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 así. Y entonces tratamos de medirnos con esa vara y resulta que no damos el ancho y no alcanzamos a ser justos. Y entonces nos consideramos injustos. Y viene la culpa, y viene la frustración, y viene la desesperación porque no damos la estatura que se nos está demandando dar. ¿Qué hacemos ahí? Quiero leerte, de lo otro te hablé muy rápido y no te di ninguna cita bíblica porque ya lo he hablado muchas veces, pero esto no lo había mencionado de esta manera. Así es que abre tu Biblia en Santiago capítulo 1, versículos del 19 en adelante. A ver si nos da chance de leerlo todo. Eh, si no nos da chance de leerlo todo, lo vamos a dejar ahí una parte. Pero hasta donde llegue hoy ya termino con la bendita justificación. Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si algo estamos queriendo como hijos de Dios, es vivir en la justicia de Dios. Yo creo que no hay hijo de Dios convencido y con una fe en el Señor que no quiera ser llamado justo, pero que su vida refleje ese llamado. Es decir, que seamos lo que Dios dice que somos. No conozco un cristiano que no quiera vivir en santidad. No conozco un cristiano que no quiera vivir lejos del pecado. Y cuando digo un cristiano es aquel que se ha convertido a Cristo, con lo que dije al principio, un verdadero arrepentimiento, una convicción en su corazón. Si hay una convicción en tu corazón de seguir a Jesús, estoy seguro que algo que vas a anhelar en tu vida es ser más como Jesús. Vivir en santidad, vivir en justicia, vivir en verdad, vivir bajo los dones y la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que anhelamos los hijos de Dios, aunque a veces no lo experimentamos, pero es un anhelo, es un deseo de nuestro corazón. ¿Qué hacemos? ¿Nos frustramos? Dice Santiago, porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y esta es la parte difícil. Y esta es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Ah, creer que, que ya somos santos y somos justos porque nosotros lo decimos, porque ya me revisé, porque me hice un autoexamen, me hice la prueba, me presenté ante el pastor y le dije: examíneme, pastor, de arriba para abajo. Y el pastor me escaneó con su vista de super santo y determinó que yo estaba aprobado como un hombre justo, puro y bueno. Entonces, y creo que por esa razón ya soy justo delante de Dios. Entonces estoy muy equivocado, porque quien nos va a medir no es tu pastor, quien nos va a medir no es la hermana del ministerio de intercesión, quien nos va a medir no son el grupo de la compañía de profetas de tu iglesia, quien te va a medir es el Señor. Y el Señor te va a medir conforme a su vara, que es única y es la única medida que existe con la que Dios va a medir a toda la humanidad. No hay diferentes medidas. No hay medidas para chinos, no hay medidas para mexicanos, no hay medidas para gringos, perdón, para estadounidenses, no hay medida para europeos. No hay diferentes medidas. Es una sola, y bajo esa medida Dios nos va a examinar y va a determinar si en verdad somos justos o no lo somos. No tus palabras, no tus ideas, no tu doctrina, no tu concepto. Es el Señor quien determina si eres justo o no. Por esa razón, el apóstol Santiago nos explica y nos dice: no pienses de ninguna manera que tu obra o tu actitud o tu comportamiento refleja la justicia de Dios si tu actitud y tu comportamiento está sujeto a tu carne. Te estoy parafraseando las palabras, pero a grandes rasgos eso fue lo que dijo. Lo dijo de esta manera. Dice el capítulo 19, perdón, el 19 y luego el 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Y luego dice el 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Solamente Santiago se refiere a la ira, al enojo, al airarse, al enojarse. No se refiere a todas las demás cosas que reflejan la conducta del hombre o que el hombre refleja por su conducta en su carnalidad. En este caso solamente se está refiriendo a una de todas las actitudes que el ser humano tiene. Y algo que dice Santiago es: no te enojes, porque el que se enoja pierde. De ahí lo sacaron. Bueno, la frase dice, eh, el versículo dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, el que se enoja pierde la salvación. Nosotros somos quienes reflejamos la justicia de Dios. Y cuando nos enojamos, no la reflejamos. Y entonces perdemos esa posición o nos salimos de esa posición. No es que la perdamos, nos salimos de la posición en la que el Señor nos tiene. Y el Señor nos tiene en una actitud, perdón, en este planeta para tener una actitud que refleje su obra, que refleje su justicia. Cuando nosotros nos enojamos,
y nos airamos y discutimos. Generalmente lo hacemos cuando nosotros estamos extremadamente convencidos de que tenemos la razón. Cuando tú y yo nos enojamos, cualquiera que sea la causa, no importa con quién te enojes, no importa por qué te enojaste, lo hacemos porque nosotros creemos que tenemos la razón. Hoy leía un pensamiento que les comenté hace muchos años, donde estaba un hombre sabio de Oriente, no sé si sea una fábula o algo, perdón, una anécdota o verdadera o inventada, pero decía esta historia algo así. Había un hombre sabio de Oriente y estaba con sus discípulos, y entonces un discípulo, meditando en ese momento de meditación que tenían, se queda pensando y le dice al maestro: oiga, maestro, hombre sabio, ¿por qué las personas cuando se enojan se gritan? Y el hombre sabio le dice: piensen ustedes, piensen cuál es la respuesta. Piensen por qué la gente cuando se enoja se grita y se maldice y se dice cosas que son muy fuertes. ¿Por qué lo hace? Piensen. Ya después de varios minutos de estar pensando, empezaron a decir, bueno, porque el enojo viene a su corazón, porque pierden el control, porque están muy molestos, muy ofendidos, se desquitan, se defienden. Y el maestro le dice, sí, puede ser todo eso, pero algo que yo he visto es que la gente se grita, porque cuando dos personas se enojan entre sí, sus corazones se distancian. Y entonces, para entre más lejos los corazones se sienten uno del otro, son los gritos los que vienen a sustituir ese distanciamiento. Y buscan los corazones acercarse al otro corazón y por eso gritan. Pero no gritan las palabras correctas, gritan insultos y entonces el corazón se sigue alejando y se sigue alejando hasta que llega al punto donde ya no se pueden volver a acercar, donde el uno y el otro ya no se escuchan más y ya no se importan el uno al otro. Por eso es que la gente se grita, porque los corazones se ofenden y porque los corazones se distancian. Y los discípulos dicen, wow, sí es cierto. Y entonces le dice eh, otro discípulo, maestro, entonces eso podría explicar por qué las personas enamoradas, cuando se juntan, están tan cerquitas que solamente se susurran. No, dice, cuando dos personas se aman y se juntan, entre más se juntan, entre más se aman, perdón, más se juntan, y entonces ya no es, a veces ya no es necesario ni hablar, solamente escuchan el latido de sus corazones. A mí me pareció interesante esta reflexión, no sé si sea cierto, si existió ese hombre sabio, pero me pareció interesante la reflexión porque esto es algo de lo que está diciendo Santiago. Santiago dice que cuando nosotros nos enojamos no estamos obrando la justicia de Dios. Cuando nosotros nos airamos, cualquiera que sea, no está dando razones, no está diciendo, tienes razón por enojarte. No, no está diciendo eso, como Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. No, Santiago está diciendo, cuando te enojas, cuando bueno, te enojas, se te sube la ira, perdón, se me fue la palabra. Cuando, cuando te airas, gracias, cuando te airas y estás enojado, no estás obrando la justicia de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que salga de ti, tengas o no tengas razón, no obra la justicia de Dios. No es Dios hablando a través de ti. No es Dios diciéndole al mundo, se van a morir y se van a ir al infierno. No, no es cierto. No es cierto. Dios no está obrando a través de ti. El enojo no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos desde el enojo no sirve, no refleja la justicia de Dios. Y si a lo largo de esta semana hemos venido hablando de esta bendita justificación que nos hace ser el reflejo de su justicia, entonces el consejo que te doy ahora es no te enojes, no te aires. No, aires es de aire, ¿verdad? Airies. No, bueno, no te enojes, pues que no se te suba la ira. Que, que el enojo no llegue sobre ti. ¿Sabe? Lo más curioso es que cuando estamos enojados, creemos que estamos haciendo la justicia de Dios. Es más, hasta espirituales nos ponemos. Hasta la Biblia citamos. Hasta decimos, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en el tuyo. Porque creemos, estamos tan entusiasmados defendiendo la justicia de Dios. Nos creemos como los paladines de la justicia de Dios,
que estamos tan enojados, gritando y maldiciendo, que creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero eso no obra la justicia de Dios. En realidad estamos muy lejos de obrar la justicia de Dios cuando actuamos desde el enojo, desde la ira. La verdadera justicia de Dios se siembra en paz. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú quieres sembrar la justicia de Dios, tienes que hacerlo en paz. Te lo digo por experiencia. Cuando sé que tengo la razón, bíblicamente, espiritualmente, y me gana el enojo con quien sea, con mi esposa, con mis hijos, con algún hermano en la iglesia, todo lo que digo es en vano. No sirve de nada, porque lo estoy haciendo desde la ira. Y aunque tengo razón y tengo el conocimiento y tengo el fundamento bíblico para argumentar lo que digo, de nada sirve, porque el enojo no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios se siembra en paz. Y si tú quieres compartir la justicia de Dios, si tú quieres sembrar la justicia de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, lo tienes que hacer por medio de la paz, no por medio del enojo, no por medio de la ira. Aunque tengas la razón, aunque la verdad esté de tu lado. La Biblia dice, lo que estamos leyendo de Santiago, la Biblia no dice, para que te quede claro, la Biblia no dice, la verdad no peca pero incomoda. Eso no dice la Biblia. Esa es una frase que nos inventamos para ofender, para querer aplicar la justicia de Dios desde el enojo, desde la ira, desde nuestro propio tribunal de enjuiciamiento hacia los demás. La justicia de Dios se siembra en paz, la justicia de Dios se siembra en tranquilidad. El ejemplo es nuestro Señor Jesús. A él lo querían apedrear y se escapaba, se iba, evadía lo querían confrontar y no se quedaba a las discusiones. Lo quisieron coronar y no se quedó a que lo coronaran. Cuando lo acusaron, él no se defendió. El mismo Pilato le dijo, no oyes que te están acusando, defiéndete. Y Jesús no se defendió. Y estaba en la cruz y lo que hizo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La justicia de Dios se siembra en la paz, no en el enojo, no en la ira, no en el rencor, no en la venganza, no en la mano justiciera que va queriendo cortar cabezas por todos lados, señalando a todos los que están mal. No, eso no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios es en paz y es sembrar la paz. No estoy diciendo que seamos alcahuetes del pecado o que estemos solapando el pecado. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si queremos ver un cambio y queremos que la justicia de Dios se establezca en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en tus finanzas, en tu trabajo, y quieres que la justicia de Dios obre para bien tuyo y para bien de los que te rodean, tendrá que ser por medio de la paz, no por medio del pleito. Dentro de todas las enseñanzas, el Señor Jesús habló de la paz muchas veces. Si tiene algo contra alguien contra ti, ve y reconcíliate. Si vas con tu hermano delante del juez porque tienes un problema con tu hermano, arréglate con tu enemigo en el camino, dice el Señor. No sea que llegando al juez las cosas no salgan como esperas. Ponte a cuentas, perdona 70 veces 7. Todo el Señor Jesús lo que nos explicaba era, hazlo por medio de la paz. Refleja la justicia de Dios por medio de la paz. Y cuando dice, ahí en el versículo 20, dice, les vuelvo a leer, ya estoy terminando, me hubiese gustado decirles más, pero ya estoy terminando, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando dice obrar, el verbo que está usando ahí para obrar es practicar, es decir, cuando nosotros nos enojamos, no estamos practicando la justicia de Dios. Y esta práctica de la que está hablando Santiago no es una práctica como la que hacías en la escuela. Ya hice la práctica de laboratorio. No, esta práctica de la que habla Santiago es una práctica que produce la justicia. Es decir, cuando nosotros actuamos desde la ira, no producimos en nosotros, no se genera en nosotros, no vivimos nosotros la justicia de Dios. Y entonces nos alejamos. Y el consejo que nos da Santiago es, no actúes desde la ira, no actúes desde el enojo. Por eso sigue en el versículo 21. Y perdón si me tomo unos minutos más. Pero dice en el versículo 21. Estoy en Santiago capítulo 1, ahora el versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De repente queremos buscar la salvación por medio de nuestras obras. Nos sentimos muy cristianos, nos sentimos muy espirituales y creemos que nuestras obras son las que nos van a salvar. No, no es así. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que la salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo Santiago nos habla y nos dice que si nosotros tenemos una fe, no, perdón, no es Santiago, es Hebreos. El apóstol Pablo en Hebreos nos dice que si nosotros decimos que tenemos fe, pero nuestras obras no reflejan nuestra fe, entonces estamos negando la fe. Somos alguien que dice que cree, pero su vida no refleja la fe que dice que tiene tener. ¿Cómo nosotros podemos saber que nosotros estamos creyendo, pero además estamos viviendo lo que creemos? Actuando conforme a la justicia de Dios. Lo que sucede en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos reflejan la justicia de Dios. ¿De qué manera tú podrías señalar qué es justo y qué no es justo, no en base a tu perspectiva ni a tu manera de ver las cosas, sino de la manera desde donde Dios las ve? ¿Cómo podrías asegurar que para Dios es algo justo o algo no es justo? Porque Dios lo va a hacer para beneficio de los demás. Dios siempre está pensando en ayudar a otros. Y la justicia de Dios no solamente es el juicio de Dios, esa es otra cosa, se los expliqué semanas atrás. La justicia de Dios no es el juicio de Dios. La justicia de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Cuando nosotros estamos creyendo que Dios es un Dios justo y que Él es en su justicia, en su magnificencia, en su bondad, en su santidad, Él se refleja y se manifiesta a nosotros, y a veces no alcanzamos a entender de qué manera o de qué magnitud es. Tendremos que mirar a Jesús. Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y con eso nos conformamos. Jesús le dijo a Felipe, he estado con ustedes tanto tiempo, me has visto a mí y me dices que te muestra al Padre. Así como es el Padre soy yo, o así como soy yo es el Padre. Y el ejemplo más claro de la justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús hizo, cómo actuó, cómo pensó, cómo habló, de qué manera se condujo, eso es lo que nosotros deberíamos de reflejar. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos siendo preparados para llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. La justicia que nosotros vamos a reflejar es la justicia que Jesús reflejó en la tierra, no más que Jesús, no mayor que Jesús. No vamos a ser ni más santos ni más espirituales que Cristo. No vamos a ser más honestos y más verdaderos que Cristo. No vamos a ser más genuinos, más generosos y más auténticos que Jesús. Jesús es el reflejo de la justicia de Dios. Tal cual es el Padre, así es Jesús. Y así como es Jesús, así es el Padre. Y ese es el reflejo de la justicia de Dios, el reflejo de Cristo. Por eso cuando dice Santiago que nosotros si actuamos desde la ira no estamos reflejando, no estamos obrando, no estamos practicando, por lo tanto no estamos produciendo la ira de Dios, entonces lo que nosotros hagamos o la manera en cómo nosotros vivamos no va a reflejar la justicia de Dios. Y no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña, de ser justos como nuestro Padre es justo, de ser santos como nuestro Padre es santo, de ser como Jesús fue en este mundo para reflejar la justicia de Dios. Y entonces aquellos que no conocen a Dios, cuando nos miren a nosotros, vean a Dios en nosotros. Sé que no es fácil y sé que no es sencillo y no podría decir como Pablo, mírenme a mí, lo que decía al principio, pero anhelo algún día poder decir, mírenme a mí. ¿Qué hago? ¿Qué busco hacer? Me justifico y digo, yo soy pecador y no me miren, hermanos, miren a Jesús. No, no, mírenme, pero hay cosas que no estoy seguro de que deberían mirar. Pero si algo procuramos como hijos de Dios, tú y yo debemos de procurar es madurar al momento de practicar, al momento de obrar la justicia, para que nosotros se produzca esa justicia que Dios está derramando sobre nosotros hasta reflejar a nuestro Señor Jesús. Y Santiago dice en este versículo 21 que para obrar la justicia de Dios tendríamos que hacer algo. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto es importante. Cuando habla de la abundancia de malicia, está hablando de un exceso. Es decir, hay un exceso
de un espíritu inmoderado de enojo en nosotros. Estamos enojados por todo. Sale el sol, nos enoja. Llueve, nos enoja. Alguien nos rebasa, nos enoja. Alguien va atrás de nosotros muy, muy rápido, nos enoja. Llegamos temprano al trabajo, nos enoja. Llegamos tarde, nos enojamos. Y por todo nos enojamos. Hay un excesivo enojo dentro de nosotros. Hoy se dice que la sociedad en el mundo está muy molesta. Está molesta con el gobierno, está molesta con su esposo, con su esposa, está molesta con sus hijos. Los índices de violencia han aumentado. La violencia intrafamiliar es mucho más grande ahora. Ninguna marcha, con todo el respeto a las mujeres feministas, ninguna marcha feminista va a parar la violencia, porque es un exceso de ira, es un exceso de enojo que está acumulado en nosotros, que hemos venido guardando, que se ha acumulado, que se vuelve malicia dentro de nosotros. Se ha vuelto malo este enojo. Ya no es el enojo santo que decían antes. Yo tengo un enojo santo, un celo santo del Señor. No, ya no es ese, ya es un exceso de ira, es un exceso de enojo que se vuelve malicia en nosotros. Y la malicia nos hace actuar, por supuesto, haciendo cosas indignas. Es un exceso indigno lo que estamos viviendo hoy en día, que por cierto es bastante fuerte lo que hoy estamos viviendo, pero que nos hace sentirnos y vivir como reprobados delante de Dios, lejos de esa aprobación que ya nos ha otorgado Dios por medio de Jesús, y que nos hace sentirnos que venimos incluso que venimos del mal, que somos parte de la maldad de este mundo, una perversidad en nuestro corazón, una malicia en nuestro corazón, y entonces empezamos a fugar ese enojo en acciones, en actitudes, en pecados que no deberíamos de estar practicando o en cosas que no deberíamos de estar haciendo porque creemos o justificamos qué es lo que me toca hacer, qué es lo que puedo hacer. Recuerdo a un amigo que me decía, no, yo no soy alcohólico, me decía él. No, yo no soy alcohólico. Yo me tomo una cerveza a diario nada más porque llego del trabajo tan cansado, tan agotado, que una cerveza me relaja y puedo dormir tranquilamente. Deberías de hacer lo mismo, me dijo. Yo no hago eso. Yo antes de dormir oro, leo la Biblia, disfruto algo de buena música, me pongo a escribir un poco, eh, medito, recorro mi casa, camino para, para tener tranquilidad, para buscar paz. No una cerveza. Esa es la justificación que tenemos muchos. Yo hago esto por esto, yo hago esto por aquello, yo practico esto porque, bueno, así me siento, me relajo, me desestreso, eh, y justificamos lo que hacemos en, como una razón suficiente para practicarlo porque lo necesitamos, porque si no explotaríamos. Y yo me pregunto, ¿de qué explotaríamos? Hoy le llaman estrés, que es el estrés lo que nos agobia, que el estrés es el índice más alto de enfermedades en el mundo, es el índice más alto de suicidios, de divorcios, en fin. El estrés está provocando muchas cosas. Yo creo que Santiago lo descubrió hace casi 2000 años y no le llamó estrés, le llamó abundancia de malicia. Ese famoso estrés que traemos a cuestas es a causa del enojo que nosotros practicamos y profesamos rutinariamente como parte de nuestras vidas, viendo lo que los demás hacen, juzgando lo que los demás hacen, viendo cómo viven los demás y criticando la manera en que viven los demás. Y entonces nos enoja que suban, nos enoja que bajen, nos enoja que vivan, nos enoja que respiren, nos enoja que estén, nos molesta todo lo que hacen porque nos las pasamos molestos. Ni siquiera es como ellos son o como ellos viven. Algunos dicen, no, yo no me enojo, pero que no se metan conmigo, porque entonces sí. No es cierto, es ese enojo que traemos que no hemos podido dejar, que no hemos podido hacer a un lado, que nos impide reflejar la justicia de Dios, que nos impide mostrar la justicia de Dios. Nos enojamos por todo, nos molesta todo. Eh, Nos sentimos mal por todo. A mí me decía mi esposa, y creo que todavía lo sigue diciendo, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo? Y yo decía, no, no tengo nada.
y me decían, pues es que no lo puedes ocultar, se te nota en la cara. Ah, y, y, y de alguna manera ella podía ver en mi rostro el enojo, la frustración, el coraje, la ira, creo que todavía me sigue pasando, pero si algo estaba meditando yo esta semana es que precisamente algo que nos aleja de obrar la justicia de Dios es el enojo. Comencemos por lo más sencillo, comencemos por no enojarnos, comencemos por quitarnos esa abundancia de malicia que está en nosotros, ese exceso, ese exceso de inmundicia que llena nuestro corazón por todo lo que sucede en nuestro entorno. Mire, hace muchos años que yo ya no veo las noticias en televisión porque realmente me ponían de malas. Me quise hacer el hábito de leer el periódico como mi papá todos los días religiosamente lee su periódico y todos los días lee las noticias y las analiza y las comenta con mi mamá ahí en la mesa y están platicando lo que dice el periódico y todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo quise hacerlo, lo practiqué como por 2 años, 2 años y medio. La verdad ya estaba volviendo loco, estaba todo estresado, todo neurótico, porque no podía procesar todo lo que estaba pasando en el mundo. Quizás mi manera de leer las noticias era ponerme aprensivo y tratar de decir algo tenemos que hacer y tenemos que cambiar al mundo y tenemos que hacer. Y me enojaba, todo me enojaba. El tráfico, el trabajo, y entonces toda esa molestia se va acumulando. Por eso les digo que hoy le llamamos estrés, pero a mí se me hace que Santiago le dio al clavo cuando dijo que no era estrés, bueno, no le llama estrés, pero él dice que es eh, inmundicia y abundancia de malicia. Eso que te pesa, eso que te hace enojarte con facilidad, que te hace explotar con facilidad, es eso, es inmundicia y abundancia de malicia. Y dice Santiago que podemos deshacernos de ello, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué necesitamos? Mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre es la paz interior, la tranquilidad que tienes, la seguridad que tienes de saber quién eres, de saber a dónde vas, de saber en quién confías, de saber quién es tu Dios, quién te salva, quién te perdona, quién te justifica, quién te ha lavado de tu maldad, quién te sana. Saber todo eso, hermana, todas esas enseñanzas que están en la palabra de Dios, saberlas y recibirlas en tu corazón, te hace tener esa mansedumbre, esa paz. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y llevad mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús desde el principio del Evangelio nos empieza diciendo que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él, que lo necesitamos a Él para poder dejar en Él nuestras cargas. Toda esa presión que traemos a cuestas, todo ese peso, toda esa culpa, toda esa obsesión, esa ansiedad, esa desesperación por las cosas que queremos que sucedan como nosotros queremos, que esperamos que pasen cuando nosotros esperamos que pasen, que sea de la manera que pedimos, porque si no es así, porque si no es de esa manera, entonces nos frustramos, nos enojamos, nos desesperamos y viene la molestia a nuestro corazón. Por eso vivimos cansados, afligidos, fatigados y sobre todo de ninguna manera reflejamos la justicia de Dios. De ninguna manera estamos mostrando quién es Jesús y la gente no conoce a Jesús porque al único que ve es al neurótico del pastor, al gritón del pastor que está ahí con su cara de palo, que se enoja por todo, que todo le molesta, que no puede hablar en paz con nadie porque está bien enojado, porque está bien molesto y entonces nadie se acerca al pastor porque es un corajudo, es un enojón. Ahora, no estoy diciendo que seas el alma de la fiesta y que seas una perita en dulce y una monedita de oro. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que reflejar la justicia de Dios, no nuestra justicia, no nuestra ira, no nuestra frustración, no nuestro enojo. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Eso es lo que está esperando, que nosotros nos deshagamos de ese peso que llegábamos a cuestas que tenemos sobre nuestros hombros que nos impide reflejar la justicia de Dios. Y que podamos mostrar quién es Jesús a través de nosotros,
a través de tu vida, a través de tu mirada, a través de tus palabras, a través de tu sonrisa, a través de tu caminar, a través de la ligereza con la que te mueves en la vida, con la sencillez de tus movimientos, las decisiones sabias que tomas, las oportunidades que aprovechas, las cosas que haces por el bien de los demás. Y todo por el bien, perdón, por el hecho de reflejar quién es Dios en tu vida. No es desde la religión. No vamos a cambiar el mundo desde la religión. La religión daña, perjudica, maltrata, ofende. Pero la justicia de Dios, la cual tú y yo reflejamos en Cristo Jesús, esa justicia de Dios es la que Dios quiere que nosotros estemos mostrando al mundo. Esa es la justicia que obra dentro de ti y que sale a través de ti. Y que no sale solo con el discurso de, sí, hermano, arrepiéntete, Dios está contigo. No, que no solamente sale desde el discurso, sale desde tu vida misma, desde el reflejo de tu vida misma. Y en esa convicción es que nosotros nos movemos. En esa convicción es que nos acercamos a Dios. En esa convicción es que buscamos al Señor. Y mire, termino ya con esto. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, perdón, me brinqué. El 21, el 20, 22 y 23. Dice la palabra del Señor. Pero sed, dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, perdón. El 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Dice Santiago, ya con esto termino. Dice Santiago, ahora sí se me está acabando mi batería, perdón, la había desconectado, pero lo voy a volver a conectar. Ya estoy terminando. Perdón. Ya, termino con esto. La manera en cómo Santiago se expresa, sed prontos para oír, sed hacedores, no solamente oidores, se refiere a hacer la palabra, pero no al hecho de ser religiosos con la palabra y hacer la palabra como un acto de religiosidad o como un acto de legalismo. No son esos extremos. Tampoco el libertinaje de que no te preocupes, no pasa nada, vive en pecado, al cabo Dios te perdona. No, nosotros no predicamos eso, nosotros no hablamos de eso, de esa gracia o ese falso mensaje de gracia donde el pecado es permitido, al cabo Dios te perdona. No, nosotros no predicamos eso. Nosotros creemos que hay que arrepentirse del pecado, pedirle perdón al Señor y buscar a Dios de todo corazón para que haya salvación en nuestras vidas. Eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos. Pero cuando Santiago dice que seamos hacedores de la palabra, lo está diciendo desde un contexto dirigido a los hermanos en Cristo para que ellos sean hacedores de la palabra como el oficio que practican. Es decir, tú eres alfarero y haces vasijas de barro, así como todos los días si te levantas para hacer las vasijas de barro y venderlas y llevar el sustento a tu casa, o si tú eres herrero y todos los días te levantas para trabajar la herrería y te preparas y preparas tus materiales y trabajas arduamente y finalmente vendes la obra de tus manos para llevar alimento en tu casa o cualquiera que sea tu oficio. Santiago se refiere de esa manera que seamos hacedores, como aquel que practica la justicia de Dios como si fuera nuestro negocio, como si fuera nuestro oficio, como si fuera nuestra actividad diaria. Practicar la justicia de Dios, de acuerdo a lo que dice Santiago, es un acto voluntario, consciente, que hacemos sabiendo que lo tenemos que hacer. No es un acto de magia que va a suceder el cambio y la transformación en tu vida porque ya oraste para ser justo, porque ya recibiste a Cristo en tu corazón y porque dices ya soy bueno y ahora voy a hacer todas las cosas buenas. No, lo que va a pasar o lo que tiene que suceder es que tiene que haber ese cambio de mentalidad de nosotros
arrepentidos del pecado y practicando conscientemente la justicia de Dios, haciendo las cosas de manera consciente, quitándonos todo eso que nos estorba. Empieza por el enojo, empieza por lo más sencillo. Lee este pasaje de Santiago, lee todo Santiago, pero lee este pasaje en particular y te darás cuenta que el enojo es un ladrón extraordinario, es un ladrón tremendo, es un ladrón engañador que hace que nosotros nos vayamos con la creencia de que enojarnos está bien si está justificado. No, enojarnos no está bien. Nos airamos, pero no pecamos, pastor. Airaos, pero no pequéis, como dice Pablo. No. Pablo lo dice en otro contexto y otro día hablaré de ello, pero lo que estamos hablando, lo que nos dice Santiago, y Santiago dice que la ira no obra la justicia de Dios, no produce, no da frutos de justicia. La ira no es el reflejo de la verdad. La ira no refleja la verdad de Dios. Pastor, pero la Biblia dice que llegará el día de la ira de Dios. Sí, hermano, pero ese es en otro texto y en otro contexto. Referente al celo de Dios y a la justicia de Dios que obra desde los cielos para erradicar por completo la maldad. Tú no estás erradicando la maldad con enojarte. Al contrario, la promueves. Es lo que dice Santiago. Promovemos esa abundancia de malicia. Hay inmundicia en nuestro corazón. Entonces mi consejo empieza por lo más sencillo. ¿Quieres practicar la justicia de Dios? Ya no te enojes. Ya no te enojes. Ni de chiste, ni de broma, ni aunque esté justificado o creas que está justificado tu enojo, no justifiques tu ira. Deshazte de ello. No dejes que te robe la paz. Moisés, cuando iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le mostró la tierra prometida, le dijo a dónde los tenía que llevar, y estaban por el desierto y el pueblo tenía sed, y ya le había Moisés dado agua de una peña, y Dios le había dicho que golpeara la peña y que la peña brotaría agua, y así lo hizo la primera vez. La segunda vez, cuando el pueblo otra vez vuelve a tener sed, Moisés estaba tan molesto con el pueblo que se enojó, y Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña y el agua brotará. Y Moisés no escuchó, estaba tan enojado, estaba tan molesto, que no escuchó lo que Dios le dijo. Y entonces Moisés, en lugar de hablarle a la peña, golpeó la peña. Su enojo lo hizo golpear la peña. Y sí, brotó agua. Dios hizo el milagro. Pero después Dios le llamó a Moisés y le dijo: ¿por qué no hiciste caso a lo que yo te dije? Por esa razón, por tu enojo, porque te dejaste gobernar por tu enojo, por esa razón no vas a entrar a la tierra prometida. El enojo es un ladrón, la ira es un ladrón que nos quiere robar la paz, que nos tiene estresados todo el día, que nos tiene frustrados, molestos. Te enoja ver a alguien que tiene un mejor auto que tú, te enoja ver a otro pastor que tiene una iglesia más grande que tú, te enoja ver a otro cristiano que no se ha enfermado y que no le ha dado COVID y ha estado bien sano toda la cuarentena y le va muy bien y tú te enojas por eso. Te enoja que tu esposo se duerma como si nada y se va a dormir y se acaban de echar una discusión y él se va a dormir como si nada y eso te enoja y te frustra más. Te enoja que la comida ya se enfrió, te enoja que el sol sale, te enoja que llueve, te enoja que no te dio tiempo, te enoja que sí tienes mucho tiempo libre, todo te enoja. No está sobrando la justicia de Dios. No te está ayudando ese ladrón llamado enojo. No te está beneficiando. Al contrario, te está llenando de malicia que se va a explotar o se va a fugar en cualquier otro acto, en cualquier otro pecado en tu vida, que lo que menos te esperas o lo que menos quieres que pase puede suceder por causa del enojo. Yo espero que puedas deshacerte de esta malicia, de esta inmundicia, como dice Santiago, y que puedas experimentar poco a poco el obrar la justicia de Dios.
que pueda sobrar la justicia de Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí esta serie que se llama Bendita Justificación. Yo espero que puedas recibir en tu corazón y entender que ahora eres justo, que ahora eres justa, y siendo llamados justos de parte de Dios, vivamos y actuemos conforme a esa justicia. Sé que nos falta mucho por recorrer, sé que nos falta mucho por ser perfeccionados todavía de parte del Señor, pero podemos confiar que la justicia de Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Y tú eres el reflejo de su justicia. Que el diablo no te engañe. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios que refleja la justicia de Dios. Amén. Vamos a orar, ¿le parece? Les quería decir esto. A lo mejor tú te enojas, pero no lo dices, te lo guardas. No, yo no me enojo, pastor. No, no estoy diciendo que tengas que gritar y maldecir solamente. A veces nos enojamos y no decimos nada. Eso también es enojo, ¿eh? Aguas. Solo quería comentarlo y agregarlo. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a renunciar a este engaño mentiroso del enojo, de la frustración, del coraje, de la ira, de la contienda, de los pleitos, de las discusiones, que parece que discutimos en justicia, que discutimos con la verdad de Dios, pero no obra la justicia de Dios. Aunque seamos paladines de la defensa del Evangelio, si no lo haces, si no siembras esas semillas en paz, en buena paz y con amor, no estás obrando la justicia de Dios. Lo dijo Santiago, no yo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, si hay algo de enojo en tu vida, si hay algo que te enoja, te molesta, te hace sentir muy mal, vamos a orar. Veo que hay muchas pausas en la transmisión. Perdonen las fallas técnicas. El internet nomás no nos da el ancho. Perdonen esas fallas. Es el internet, no nos da, no nos rinde para lo que queremos. Y esperemos que pronto haya un buen servicio de internet por este lado del mundo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Si tienes algo que decirle a Dios, es un buen momento para pedirle perdón, es un buen momento para reconciliarte con Él y decirle, perdóname Señor, pero aquí estoy aquí y necesito tu ayuda, necesito tu presencia en mí, que quites que deseches, que saques de mí esta inmundicia, esta abundancia de malicia. Y recibo con mansedumbre tu palabra que es verdad, la recibo en mi vida, en mi corazón, para que sea implantada en mí y yo pueda reflejar tu justicia, Señor. Pueda hacer tu justicia, pueda ser un hacedor de esta palabra que tú has hablado a mi vida. Cierra tus ojos, si puedes hacerlo, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te ministre y te llene de su presencia. Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y te pedimos en el nombre de Jesús que quites de nuestro corazón la inmundicia, la abundancia de malicia que el enojo, que la ira produce en mí. Yo no quiero vivir enojado con nada, ni con la vida, ni con lo que me pasa, ni con la gente. Yo quiero vivir reflejando tu justicia. Que en mi rostro se pinte una sonrisa de verdadera satisfacción, de verdadera gratitud ante tu nombre, ante tu presencia. Recordando, Señor, lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Quita de mi corazón toda maldad, toda ira, todo enojo. Sácalo de mi vida, Señor. Yo quiero ser más a tu imagen y semejanza. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria. Amén y amén. Aleluya. Bueno, pues muchas gracias a los que se fueron conectando. Ahora no saludé a nadie desde el principio, pero aprovecho para saludar a, a Minerva Miguel Mine. Un gusto saludarte. Gracias. Bendiciones también para ti. A Temo Tavira, creo que nada más pasó y dejó su asombro de lo que estábamos hablando. Celsa Reyes, Celsa, gracias. Nos contaba tu esposo las buenas noticias. Seguimos orando, no bajamos la guardia, seguimos orando hasta ver el milagro completo que le pedimos al Señor. Vero Huerta desde Morelos, que nos escucha. Gracias, Vero. Laura Ortiz desde San Luis Potosí, que nos deja sus saludos. Gracias.
Gracias, Laura, también para nosotros es de bendición poder servirles. Que el Señor también los cuide a ustedes y les bendiga siempre. Gracias por sus oraciones por nosotros, que sabemos que están orando. Gracias, en verdad. Eh, y nos dice Laura también, la oración es un privilegio, sí. Dios nos ha privilegiado, pero a veces no sabemos ni siquiera cómo aprovechar ese privilegio que tenemos para entrar a su presencia. También nos dejó Adriana su saludo. Adriana Jiménez, Yaris Espinosa, gracias Yaris si nos están escuchando todavía. Angélica Rosas, Angie, que nos escucha desde por allá, desde la Riviera Maya. Angie, Dios te bendiga. Mariel Elías también, Mariel, Dios te bendiga, muchas bendiciones. Mi cuñado Manuel, Dios te bendiga, cuñado. Y también Perla Ortega desde allá, desde Iguala, Guerrero. Gracias, gracias a todos los que, Irma Astudillo, que también nos escucha desde Chicago, Illinois, allá en Chicago. Gracias, Irma, también nos deja sus saludos, buenas noches, bendiciones. La pastora Ceci, Adriana, que también nos está escuchando. También por aquí creo que vi a Harold. No, creo que hoy no sé, no nos está escuchando, pero seguramente verá el video después también, que son quienes frecuentemente nos escuchan. Gracias de verdad a todos y a todas que nos ven y nos escuchan. Les bendecimos, les amamos en el Señor y esperamos que Dios les bendiga grandemente. Una noticia, dentro de 15 días, martes, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Dentro de 8 días tengo un tema que quiero compartir, que lo he venido postergando debido a esta serie de enseñanzas de bendita justificación, pero quiero darlo ya dentro de 8 días y estaremos compartiendo primeramente Dios el martes, si Dios nos da vida y nos presta la fuerza para estar aquí el martes, aquí estaremos, y si el señal de internet no nos falla, aquí estaremos el próximo martes 8:30, primeramente Dios, 8:30, 9 de la noche, pero aquí estaremos, primeramente Dios. Y entonces dentro de 8 días es ese mensaje y dentro de 15 tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta, si quieres algo que preguntar, sea capciosa, si tú dices, ay, no, es que esta pregunta es muy tonta, la puedes hacer llegar desde antes por inbox, un mensaje en privado, nos lo mandas, lo vamos a responder y dentro de 15 días estaremos respondiendo esas preguntas que pueden ser de doctrina, de un poquito de escatología, un poquito de apologética, no sé, a lo mejor algo que te inquieta en tu corazón, algo que escuchaste alguna vez que yo dije y no te quedó claro, o que escuchaste en algún otro lado y no te quedó claro, a lo mejor con la ayuda del Señor podamos responder a esas preguntas. Déjanos tu comentario o tu pregunta, mándalo en privado por un mensaje y estaremos respondiendo dentro de 15 días con la ayuda del Señor. Y por lo pronto nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en Facebook en la transmisión en vivo de la iglesia. Será un gusto poderles saludar a todos. Si alguien no mencioné, porque de repente no los veo a todos, pero si alguien no mencioné y también anda por aquí, por ejemplo, también pasó por aquí mi querido Lázaro Azael, gusto, brother, Dios te bendiga. Irene Vargas, Ruth, Dios te bendiga, Ruth. ¿Quién más vi por aquí? César López Morales, Dios te bendiga. A Gaby Casas Villaseñor, que fue tu cumple, Gaby, felicidades. Dios te bendiga siempre. Que el Señor haga que tu vida se fortalezca y que su gracia sea sobre ti. También Doña Doña Evelina, de allá del trabajo, gracias. Elsa, hemos saludado. ¿Quién más nos saludó por aquí? Vero Huerta, ya la habíamos saludado. Ah, es que se regresa, perdón. Perdón, pero es que esta cosa se regresa. Bueno, Laura, Gabriela Casas Villaseñor, Orbilí también, Orbilí, Dios te bendiga. Yari, Sanji, bueno, a todos, perdón si no mencioné a alguien, me van a perdonar, pero a veces no los alcanzo a ver aquí con estos dispositivos electrónicos. Pero a todos les queremos mucho, les agradecemos su tiempo, su compañía y no se pierdan la próxima transmisión. Estoy para servirles, estaré leyendo sus comentarios. Gracias a todos, el Señor sea con todos ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.